Buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí para esta tercera sesión sobre la filosofía de Kant. Una vez más, antes de comenzar, agradezco a la Asociación Humboldt por recibirnos y a la Alianza Francesa de Quito por ayudarnos en la difusión de estos pequeños seminarios. ¿Se acuerdan que la última vez habíamos hablado de lo que algunos piensan que es lo más difícil en Kant, la crítica de la razón pura? Digo lo que algunos piensan que es lo más difícil porque en realidad no hay cosas mucho más fáciles en los diferentes textos de Kant. Pero hoy nos va a tocar hablar de la filosofía moral de Kant. Verán que ya hablo de filosofía moral y no hablo de ética. Intentaremos explicar por qué hay una filosofía moral en Kant, seguramente, pero que no hay realmente algo que se podría asemejar a una ética. Vamos a basar entonces esta pequeña sesión de hoy sobre dos textos diferentes. Un texto de 1785 que se llama Los fundamentos de la metafísica de las costumbres y obviamente el texto de 1788 que es la crítica de la razón práctica. Así hoy entramos en la segunda crítica de Kant. Obviamente necesitamos salir del mundo del conocimiento y de la razón pura al entrar en la moral por razones que de cierta manera pueden parecer obvias. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en la crítica de la razón pura, el conocimiento, tal como existe en Kant, es un conocimiento que surge a raíz de una concepción constructivista que hace que la mente humana constantemente está creando objetos, creando representaciones, creando lo que Kant llama fenómenos. Y obviamente resulta que justamente lo que vamos a tener que analizar en el campo de la filosofía moral, es decir, las diferentes relaciones que puedo mantener con el otro, pues resulta que el otro no es un objeto. Resulta que justamente el otro no es algo que yo puedo constituir, sino tal vez más bien algo que se impone a mí y algo que existe de manera independiente al hecho que yo lo pueda conocer. Por lo que, primera razón por la cual debemos, de cierta manera, romper con la crítica de la razón pura, el otro no es un fenómeno constituido por una mente humana. Por lo tanto, implica que juguemos con otras reglas filosóficas. Segunda razón por la cual vamos a tener que salir de la crítica de la razón pura. Para que algo como una filosofía moral pueda existir, piensa Kant, se podría debatir, pero como mínimo piensa Kant, debemos pensar que necesariamente debe existir un espacio para la libertad. ¿Cómo podemos pensar este vínculo casi fundamental entre moral y libertad? Pues si ven que si los actos que yo cometo no son actos que cometo de manera libre, pues de cierta manera no puedo ser responsable de ellos. Si algo actúa en mí, no hay ninguna razón por la cual alguien podría juzgarme moralmente. Por lo que podríamos imaginar que toda moral supone necesariamente que exista, o como mínimo, tal como veremos en Kant, que apostemos por cierta existencia de la libertad humana. Si no somos seres libres, no hay ninguna razón por la cual podamos culparle a alguien por hacer el mal, puesto que no lo hace él, sino que lo hace una causalidad que lo está empujando independientemente de lo que él quiera. Por lo que ven que al postular o al necesitar pensar la libertad, también nos estamos alejando de la crítica de la razón pura, dado que se acuerdan que la última vez habíamos señalado que el entendimiento humano categoriza al mundo constantemente a la luz de la causa y el efecto. Conocer es establecer relaciones de causa y de efecto. Pues la moral supone que dentro de esta relación de causa y efecto podamos pensar que en algún momento juega o surge algún pequeño espacio para la libertad. Digo que Kant piensa que debemos pensar necesariamente que existe libertad para que podamos pensar una moral, puesto que bien saben que
el libro más importante de la historia de la filosofía, es decir, la Ética de Spinoza, pues es una ética y sin embargo apuesta que no hay libertad humana. Por lo que en realidad también podemos pensar una ética sin que exista la libertad humana. Pero como mínimo veremos que Kant piensa que es necesario pensar una libertad humana para que pueda existir algo como una filosofía moral. Entonces bien ven que al entrar en la filosofía moral nos estamos simplemente alejando del mundo de los fenómenos para entrar, aunque no sea a través del conocimiento, dado que es imposible, para entrar dentro del mundo de los noumenos. ¿Se acuerdan que la última vez habíamos separado fenómenos, noumenos, fenómenos, lo que conozco, noumenos, lo que existe independientemente del hecho que yo los conozca? Ahora bien, existen tres grandes maneras en filosofía de pensar la moral o la ética, no las distingamos de momento. Y ven que la dificultad no es tanto, o el debate filosófico no es tanto poder determinar lo que es una acción buena. El debate es más grave aún. ¿A partir de qué criterio vamos a determinar lo que es una acción buena? Y hay tres opciones diferentes. Hay 1000 éticas diferentes, pero hay, digamos, tres grandes ramas. ¿Ya? O bien pertenezco a la rama deontológica, y entonces pienso que una acción se debe evaluar a la luz de su intención. Si mi intención es buena, la acción es buena. O bien soy utilitarista o lo que se llama a veces consecuencialista. Y entonces pienso que independientemente de mis intenciones, lo que hace una acción buena son las consecuencias de las acciones. Una acción que produce consecuencias buenas, aunque pueda tener una intención diabólica, si produce intenciones buenas, es una acción buena. Entonces, deontología, utilitarismo, y hay una tercera gran rama de la filosofía moral, que son las éticas de las virtudes, que consiste en decir que no es la intención de la acción que hace una acción buena, no son tampoco sus consecuencias, sino es más bien el hecho que respete cierto modelo que tenemos del ser humano, es decir, cierta construcción que nos hemos hecho todos juntos en una sociedad humana de lo que significa un ser humano. ¿Por qué razón existe esta ética de las virtudes? Para pensar un tipo de acción que es la acción siguiente. Imaginemos que yo les diga que, tal como cualquier niño, quiero casarme con mi madre. Y resulta que mi madre también quiere casarse conmigo. Y resulta además que nos queremos casar realmente por amor y que nos comprometemos a nunca tener hijos. Pues ven que en este caso la intención de mi acción es excelente. Me caso por amor. ¿Qué intención más pura que esa? Las consecuencias que produzco sobre una sociedad no son nefastas, puesto que asumimos no tener hijos. Por lo tanto, ni la deontología ni el utilitarismo podría condenar el incesto voluntario y no reproductivo. Y sin embargo, me imagino que muchos en las salas dicen, hay sin embargo un problema con esas acciones. Pues ven que es justamente desde la ética de las virtudes podríamos decir, ok, la intención es buena, las consecuencias a lo mejor no son nefastas inmediatamente, pero sin embargo no corresponde al tipo de ser humano que queremos construir todos juntos. ¿Ya? Por lo que ven que tres grandes escuelas éticas en filosofía para poder pensar qué es una acción buena. Pues Kant está claramente del lado de las éticas deontológicas. Es decir, que constantemente Kant va a decir que la única cosa que puede ser bueno, no solo en un ser humano, sino la única cosa que puede ser buena, de hecho, en el mundo, es una voluntad humana. Y bien entendemos por qué razón Kant puede decir cosas así, o como mínimo entendemos qué ha sido necesario en la historia de la filosofía para que alguien pueda llegar a pensar esto. Y lo que ha sido necesario para que lleguemos a pensar que lo único bueno
y por lo tanto también eventualmente malo, pueda ser una voluntad humana, pues ha sido necesario que cambiemos la representación de la totalidad dentro de la cual vivimos. Por decirlo claramente, hemos pasado de vivir en un cosmos a pasar a vivir en un mundo. A partir del siglo XVII, con la gran revolución científica, que ya había sido preparada en el momento medieval, ya no vivimos en un cosmos, vivimos en un mundo. ¿Cuál es la inmensa diferencia? Pues saben que cosmos, en griego, significa tanto totalidad como orden. Orden en el sentido común de la palabra orden, de ordenar mi casa. Pues obviamente si yo pienso que vivo dentro de una totalidad ordenada, pues bien entendemos que las éticas griegas nos digan, por lo tanto, para ser un ser humano ético debes respetar el orden. Y de hecho verán que todas las grandes éticas griegas condenan el famoso hubris, que es ese momento en el cual un ser humano piensa que puede arrancarse del orden natural de las cosas. Es el típico caso de Ícaro. Los seres humanos no han sido creados para poder volar. Él se pone alas de cera, vuela hacia el sol, sus alas se derriten, cae al suelo. De cierta manera, el cosmos le recuerda cuál era su lugar, el lugar que él tenía que ocupar. Por esta razón también, todas las grandes filosofías griegas son casi todas antidemocráticas y son más bien aristócratas o aristocráticas. Ven que no es que sean malos, es que hay un orden en el mundo, pues entonces claro, hay ciertas personas que nacieron para mandar, otras que nacieron para obedecer, tal como lo dice el mismo Epicteto. Lo mejor que puede hacer un esclavo es encontrar un buen maestro para el cual pueda ser un buen esclavo, porque así realiza el orden ético del cosmos. A partir del siglo XV, XVI, por razones sobre todo teológicas y por razones bíblicas, de repente el mundo es axiológicamente neutro. Es decir, que el mundo, a diferencia del cosmos, ya no refleja un orden moral. Les doy un ejemplo muy simple. Hace algunos años hubo un terremoto aquí en Ecuador, en Manabí. Si son griegos, piensan que algunas cosas raras debían estar pasando en Manabí para que los dioses escojan que se dé ahí y no en Loja. Probablemente algunas cosas que la moral condena debían estar pasando ahí. Ven que es esta idea que el orden físico refleja un orden moral. Pues el mundo bíblico rompe con eso, ¿ya? En el mundo bíblico los valores ya no son valores naturales que debo buscar en la naturaleza. Son valores justamente sobrenaturales, que por lo tanto como ser humano debo traer a la tierra. ¿Ya? ¿Ven la inmensa diferencia? Es una decisión fundamental que deben tomar en sus vidas. Los valores éticos están en el ser, en la naturaleza, o están más allá del ser. Y el ser es axiológicamente neutro. Cuando un león mata a una cebra, no es ni bien ni mal. Un tsunami mata tanto a las personas inocentes como a los asesinos. Es axiológicamente neutro. O son más bien griegos y piensan que no. El orden físico refleja cierta no moralidad, sino en este caso cierta ética de las relaciones humanas. Pues ven que cuando Kant piensa su moral, ya nos hemos separado casi totalmente de las concepciones cósmicas del mundo y hemos entrado en las concepciones en las cuales la naturaleza es axiológicamente neutra. Por lo tanto, lo único que puede presentar algún tipo de valor que podamos pensar en como bien o como mal es algo que no se da en el mundo sensible de la naturaleza. Por lo tanto, es algo que se da en el mundo noumenal, por lo tanto, es la única voluntad humana. Bien, entonces vamos a encontrar en Kant esta idea según la cual el valor de algo
siempre depende de la intención con el cual lo estamos utilizando. Y miren cómo Kant influyó mucho en casi todo el pensamiento. Por ejemplo, me imagino que todos pensamos hoy que la inteligencia no es de por sí un valor moral. Depende de lo que hagas con eso. Los científicos nazis eran los más inteligentes del siglo XX sin la mínima duda. Sin embargo, no sé si esta inteligencia les ha llevado a ser personas morales. ¿Ya? Ven que en Grecia, por la concepción cósmica del mundo, existía un vínculo directo entre conocimiento y moral. A partir del momento en el cual entendemos que el mundo es un mundo y no es un cosmos, vamos a tener que desvincular la inteligencia y el conocimiento del campo de la moral por otro lado. ¿Ya? De hecho, saben que la gran tragedia europea, del cual hasta ahora no se pudo levantar Europa, es que los nazis no eran bárbaros. Eran el país más inteligente que existía al entrar en el siglo XX. Los poetas, los filósofos, los economistas, los matemáticos, los físicos fueron nazis, todos. Entonces ven que lo que nos ha aprendido la experiencia nazi es de cierta manera una experiencia muy kantiana que consiste en decir la cultura no nos protege del mal. Uno puede ser sumamente inteligente, eso no tiene absolutamente nada que ver con el carácter moral de la persona. Entonces, una vez que hemos entendido que para Kant lo bueno es una buena voluntad, pues vamos a tener que preguntarnos, pues entonces, ¿a qué le llamamos realmente una buena voluntad? Y Kant dice, en nuestras acciones debemos distinguir entre dos situaciones radicalmente diferentes. Debemos distinguir a las personas que actúan en conformidad con el deber, de las personas que actúan por deber. Es una vieja distinción kantiana, en conformidad con o por deber. Su idea es la siguiente. Un comerciante que trata muy bien a sus clientes, pues ven que de cierta manera respeta el deber, respeta la ley. Pero Kant va a decir, no es una persona moral, porque obviamente el comerciante respeta el deber, pero lo hace por su propio interés. En este sentido, que bien entendemos que yo trato bien a mis clientes para que mis clientes regresen. Por lo que mi verdadero objetivo no son mis clientes. Mi verdadero objetivo es la prosperidad económica de mi negocio. Algo radicalmente diferente es, dice Kant, actuar por deber. Es decir, no solo respetando lo que la ley moral estipula, sino además hacerlo exclusivamente por razones morales, por el deseo del bien. Ven que es una moral extremadamente pura, y que en realidad veremos al final que tal vez sea una moral que nadie pueda realmente practicar. O sea, es una moral tan exigente que tal vez simplemente no es obvio que podamos realmente aplicarla en nuestra vida. Y eso permite a Kant distinguir entre dos campos radicalmente diferentes: el campo de la legalidad y el campo de la moralidad. El campo de la legalidad para Kant es el campo en el cual, por interés propio, por placer, por deseo, por intereses económicos, políticos, alguien respeta la ley moral. Alguien como yo diría a Kant, bueno, no está tan mal, o sea, ya es un paso, ¿eh? Pero Kant diría no basta. Debemos dar el salto de la legalidad a la moralidad, es decir, ser moral no porque nos parece divertido, no porque nos parece placentero, no porque pensamos que mejora las relaciones humanas, no, ser moral con el puro objetivo de ser moral. Y ven que ahí, con esta distinción entre moralidad y legalidad, que Kant mantiene claramente a distancia, podríamos cuestionar hoy en día ese gran deseo
para mí sumamente misterioso, que surge en casi todos los países en el mundo de querer moralizar a la política. Ven que hoy constantemente hablamos de eso, la necesidad de tener representantes morales o de moralizar a la política. Pues en el caso de Kant es algo simplemente imposible. ¿Por qué? Pues porque son dos campos radicalmente diferentes. La legalidad, por lo tanto la política, evalúa las acciones de las personas, las acciones reales que hacen las personas, respetando la ley o no. La moralidad evalúa algo radicalmente diferente. Ya no evalúa a las acciones, sino que evalúa a las mismas intenciones de las personas. Por lo que debemos encontrar, una vez que hemos entendido que la moral pasa a través de una voluntad buena, que necesariamente será una voluntad que actúa por deber. Pues una vez que hemos entendido eso, debemos necesariamente encontrar un truco para poder determinar cuándo la voluntad actuará realmente por deber, cuándo la voluntad será realmente buena. Y es lo que Kant llama la máxima de nuestras acciones, es decir, la ley que nosotros mismos nos vamos a dar a la hora de actuar. Y Kant dice, hay una manera muy simple de saber si mis acciones son morales o no. Y es el punto siguiente, dice Kant. Actúa de tal manera que puedas querer que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal. Es decir, que el criterio fundamental para saber si mi acción es buena es el hecho de poder universalizarla o no. Si la máxima con la cual actúo puede ser universalizada, mi acción es buena. Al contrario, si al universalizar la ley con la cual actúo produzco algún tipo de contradicción, pues entonces es que mi acción no será moral. Y les doy ejemplos para que entiendan de qué se trata eso de universalizar. El mismo Kant dice, cuando yo universalizo mis acciones, puedo entrar dentro de dos contradicciones diferentes. Puedo entrar dentro de una contradicción lógica o puedo entrar dentro de una contradicción de la misma voluntad. Y Kant explica lo siguiente. Imaginemos que yo diga que puedo romper la promesa que le hice a alguien. Bien, podemos todos imaginar que dentro de ciertas circunstancias tal vez sea moral no respetar mi palabra. Pues Kant diría, eso es imposible. Es imposible porque implica una contradicción lógica, que es la contradicción lógica siguiente. Para que el mismo concepto de promesa pueda existir, debe necesariamente existir en tanto que promesa inviolable. Ven que una promesa violable, pues simplemente es lo que se llama una no promesa. Por lo tanto, el simple hecho de establecer que ciertas promesas pueden ser violables, hace simplemente desaparecer al mismo concepto de promesa. Por lo tanto, genera una contradicción lógica, por lo tanto, nunca se puede romper una promesa. Pero también es posible que podamos entrar dentro de contradicciones ya no lógicas y conceptuales, sino sobre contradicciones un poco más misteriosas, que Kant explica un poco menos, que son contradicciones de la voluntad. Imaginemos que yo diga, de vez en cuando es legítimo violar. Pues ven que una sociedad en la cual de vez en cuando es legítimo violar, no es una sociedad que entraría dentro de una contradicción conceptual. De hecho, podemos imaginar que una sociedad que no condene la violación pueda seguir existiendo. No hay contradicción lógica en ella. Sin embargo, dice Kant, aunque no exista una contradicción lógica, difícilmente podemos imaginar una voluntad buena que quiera tratar al otro como un simple objeto de su deseo. Por lo que ven que en este caso estamos por otro tipo de contradicción. No es una contradicción que tiene que ver con el mismo concepto de
una sociedad que tolera la violación. Es una contradicción según la cual bien podemos imaginar una sociedad así, pero en el fondo no podemos realmente querer una sociedad así. Por lo que una cosa es una contradicción lógica, otra cosa radicalmente diferente, lo que sería, en este caso, una contradicción de la voluntad. Y es para explicar esta contradicción de la voluntad que Kant se va a preguntar, bueno, entonces, ¿esta voluntad buena apunta hacia qué? Porque si ven que yo les dije, nadie podría realmente querer una sociedad en la cual sea legal violar o matar a su vecino. ¿Por qué razón? Tal vez alguien pueda desear una sociedad así. En realidad no es obvio que nadie desee eso. Pues entonces Kant va a tener que preguntarse cuál es el verdadero objetivo o la verdadera finalidad de una voluntad propiamente humana. Y Kant dice, pues entonces debemos preguntarnos qué tipo de valor existe en el mundo. Y obviamente, o qué tipo de cosa valorada existe en el mundo. Y obviamente, dentro del mundo sensible, del mundo de los fenómenos, no existen valores en sí. Verán que dentro del mundo de la naturaleza, solo hay valores que Kant llama hipotéticos. Es decir, valores que me dicen, si tú quieres alcanzar este objetivo, debes ir por este camino. Por ejemplo, si yo les digo, ¿el cuchillo es un objeto bueno? Pues ven que es una pregunta estúpida. Porque en realidad el cuchillo es un objeto bueno para cumplir con ciertas cosas y es un objeto malo para cumplir con otras cosas. Por lo que en sí no es ni bueno ni malo. Y podríamos decir eso para absolutamente todos los objetos, que siempre son valores que tienen que ver con cierta finalidad. No hay medicina buena en sí. La medicina no es buena, depende qué medicina, cuándo, cómo, a quién, por qué. ¿Ya? Ven que en el mundo sensible de los fenómenos no existe ningún tipo de cosa valorada de por sí. Por lo tanto, si es que buscamos un valor en sí, ¿dónde vamos a ir que tener a buscarlo? Pues obviamente no en el mundo de los fenómenos, sino en el mundo de los noúmenos. Y justamente el ser humano pues, es el ser que existe dentro de ambos mundos. De ahí que el verdadero objetivo de una buena voluntad humana sea necesariamente otro ser humano, el otro. Lo que permite explicar el segundo punto kantiano muy importante, la idea según la cual una acción moral es una acción que siempre trata al otro como fin y nunca como un medio. Para un kantiano, si están utilizando al otro para alcanzar algún tipo de fin, es una acción inmoral. Lo que plantea una dificultad extremadamente grave a la hora de las relaciones sexuales. Porque bien ven que en las relaciones sexuales difícilmente el otro no es cierto tipo de medio para alcanzar mi fin, que es mi propio goce. ¿Ya? Yo nunca me encontré jamás en la vida con alguien que sea sexualmente kantiano. Es decir, alguien que me diga, tengo relaciones sexuales contigo teniendo en cuenta exclusivamente tu placer a ti. ¿Ya? Ven que son cosas extremadamente difíciles de pensar. Esta idea según la cual el otro nunca debe ser un medio, sino exclusivamente un fin. Entonces ven, una moral muy clara, una moral formal, una moral de la intención y una moral que hace del otro constantemente un fin. Esta moral, obviamente, como bien se imaginan, plantea dificultades relativamente difíciles. Y les digo, dos dificultades difíciles que nos permiten entender mejor cómo funciona esta filosofía de Kant.
Existió en el siglo XVIII un gran debate entre Kant y otro filósofo que se llama Benjamin Constant acerca del problema de la mentira. Porque ven que cuando Kant nos dice que mentir es algo prohibido de manera absoluta, igual por una razón muy simple, para que algo como una mentira exista, debemos asumir que existe una diferencia entre lo verdadero y lo falso. Por lo tanto, si aceptamos que la gente miente, deshacemos la misma diferencia entre lo verdadero y lo falso y por lo tanto deshacemos a la misma posibilidad de mentir. Por lo tanto, aceptar que de vez en cuando se puede mentir implicaría una destrucción de la misma categoría de mentira, por lo tanto es algo malo. Y sin embargo me imagino que cada uno de ustedes piensa que en algunas situaciones no solo es legítimo, sino que es un deber mentir. Y les doy varios ejemplos. Siempre les digo a mis estudiantes que llegan de vez en cuando tarde a mi clase, ¿ya? Cuando entran a mi clase deben mentirme. Es decir que para que yo les pueda perdonar y para que yo les pueda decir pasa a mi clase, debes necesariamente mentirme. Debes decirme que se atrasó el bus, algún meteorita cayó sobre la casa de tu abuela, no sé qué. Porque si me dices la verdad, si me dices, ¿sabes, Stefan? Realmente yo llegué tarde a clase porque tu clase para mí es un calvario. Realmente no me gusta. Pues no te puedo dejar entrar en mi clase. Tú me estás diciendo públicamente que odias mi clase, debo necesariamente rechazarte. Por lo tanto, para que nuestras relaciones sociales sean buenas, debes mentir. Podemos imaginar otro caso, el más famoso. Imaginemos que entre en esta sala un asesino con una metralleta y me diga, Stefan, desígname todos los libreros de esta sala porque voy a asesinarlos uno por uno. Pues ven que si soy kantiano, no miento. Yo como espinociano me diría, tal vez voy a decirle que esta noche no vino ningún librero. Tal vez sea mejor. Pero si ven que vamos a ver con Kant, no puedes mentir nunca. Es una moral radical. Les doy otro ejemplo más suave para hacerles entender la dificultad. Ven que cuando uno es profesor, uno de sus objetivos fundamentales es nunca hundir a un estudiante. Es decir, siempre intentar jalarlo. Por lo que, imaginemos que un estudiante me haga un trabajo realmente malo. Yo tengo dos opciones. Ser sincero con él. Le pongo 0. Le digo, mira, no entiendes nada en filosofía. Toma tu 0. Es una opción. O sobre 20 le pongo 9. Y le digo, mira, estás en buen camino, aprecio el esfuerzo, te falta esto y esto, pero estás avanzando. Le miento, pero bien ven que en este caso mi mentira tiene como objetivo jalarlo en vez de hundirlo. Por lo que bien podemos imaginar muchas situaciones de la vida cotidiana en las cuales la filosofía de Kant parece una filosofía demasiado rígida. Pues estas objeciones, obviamente, fueron tratadas por Benjamin Constant en un texto que se llama Tratado de las Reacciones Políticas de 1797, en el cual el mismo Constant dice, pues no, la filosofía de Kant se olvida del lado consecuencialista de la filosofía moral. Mentir o no depende de mi intención buena o mala, depende de las consecuencias que yo puedo producir realmente en el mundo. ¿Ven que son los típicos ejemplos que hemos comentado ahora mismo? Y Kant le contesta este mismo año, 1797, con un texto que se llama Sobre un presunto derecho a mentir por filantropía. Y Kant dice lo siguiente: mentir no es un problema situacional, es un problema de moral. Ven que justo les decía en la introducción a esta clase, no es una ética, es una moral. Ven que una de las diferencias entre moral y ética es justamente eso. Aplicamos principios universales constantemente, moral, o
pensamos cada vez en situación qué tipo de acción vamos a hacer. En este caso estaríamos un poco más del lado de la ética, ¿ya? Ven que por este lado en los hospitales existen comités de ética. En ninguna parte existe un comité de moral. No necesitamos comité para la moral. La moral dice eso, lo aplicas, punto. No me importa la situación, no me importa el momento. En la ética sí. Pues Kant sobre este punto es un filósofo moral, que consiste en decir constantemente, no debemos mentir por razones formales. Y es divertido porque Kant asume el hecho de contestar al ejemplo del asesino. Entonces van a ver a lo mejor si les convence Kant para ya no mentir nunca más, ¿ya? Primero, en este artículo, Kant se da una pequeña vuelta, un pequeño desvío por el problema del derecho. Y dice, verán que casi ninguna legislación condena el hecho de mentir. De hecho, saben que, me imagino que en Ecuador debe ser igual, si algún día están acusados penalmente, para vuestra defensa tienen el derecho de mentir. Por lo que, al parecer, hay un espacio para la mentira dentro de la misma sociedad humana. Pero obviamente Kant dice, no. Eso es entender mal cómo las cosas funcionan. Y Kant dice, todos bien vemos que la política se fundamenta sobre contratos. El contrato social, por ejemplo, ¿ya? Con esta idea que tu deber es mi derecho es tu derecho. Por lo que todas son relaciones contractuales. Y Kant dice, pues obviamente, ninguna sociedad humana podría sustentarse si es que asumimos que dentro de esos contratos fundamentales y a lo mejor implícitos que pasamos los unos con los otros, alguien está autorizado a mentir. Por lo que, aunque el derecho no condene oficialmente o legalmente la mentira, su misma condición de existencia es el apostar por el hecho que la gente no miente. Y Kant dice, pues ahora voy a explicarles lo que pasa sobre este famoso ejemplo del asesino. Eso es magnífico, es típicamente Kant. La idea es la siguiente. Estoy escondiendo a algún amigo mío en mi casa. Llegan asesinos, tocan a mi puerta y me dicen, Stefan, tú estás escondiendo a fulano porque queremos matarlo. Y Kant dice, imaginemos que yo les mienta a estas personas y que yo les diga, no, yo honestamente no estoy escondiendo a absolutamente nadie. E imaginemos que al mismo tiempo el amigo que yo estaba escondiendo, sabiendo o aprovechando el tiempo que yo hablo con esas personas, se haya escapado por alguna ventana. Pues obviamente al mentir a esas personas, yo las devuelvo a la calle, por lo que favorezco el hecho que se puedan encontrar con mi amigo que se están escapando. Cuando, a lo contrario, si yo les hubiese dicho, pero claro que yo estoy recibiendo a esta persona en mi casa, pues a lo mejor mi amigo se escapaba, ellos entraban en la casa, perdían 10 minutos buscándolo, dándole a él el tiempo de escaparse, por lo que permanecía vivo. Les juro que está encantado, o sea, no crean que estoy inventando eso. Hay dos puntos importantes sobre este ejemplo que, claro, o sea, ¿cómo Kant puede escribir cosas así? Pero hay dos puntos importantes. Punto uno, bien ven que, de cierta manera, lo que nos está diciendo Kant es que en una filosofía consecuencialista nunca puedo realmente prever las consecuencias de mis acciones. Es decir, que si mi amigo realmente sale, yo le hago un favor a los asesinos de volverlos a la calle mintiéndoles para que ellos lo puedan encontrar. Por lo que ese es un punto interesante, ¿eh? Cuando yo voy a evaluar supuestamente con el utilitarismo, el consecuencialismo, etcétera, etcétera, y voy a decir, ¿hay consecuencias buenas? Sí, pero en realidad nunca sé cuáles son todas las consecuencias de mis acciones. Y ven que es lo que sucede, por ejemplo, típicamente en el caso de la medicina. No quiero aquí entrar en debates duros, pero
¿Vacunamos? ¿No vacunamos? Pues ven que las consecuencias, nadie las conoce realmente, como mínimo. Nunca nadie conoce todas las consecuencias de algo. Siempre se nos escapa una pequeña consecuencia a la cual nadie había pensado. Por lo que Kant dice, en vez de lanzarnos en la evaluación de esas consecuencias que al final nadie puede realmente analizar, hay una cosa que como mínimo sí puedo analizar, mi intención, porque está en mí, la conozco y es un carácter formal de mis acciones. ¿Ya? Por lo que ven, primera crítica, esta idea según la cual el consecuencialismo falla porque en sus ejemplos siempre toma consecuencias muy simples, cuando no, hay muchas consecuencias a nuestras acciones. Segundo punto importante que señala Kant. Ahí vemos realmente, ¿se acuerdan? En la sesión 1 les había hablado de la mamá pietista de Kant. Pues ahí van a ver realmente el impacto de la mamá de Kant sobre Kant. Kant va a decir, frente a esos asesinos, imaginemos que mi amigo finalmente muera, porque yo les mentí, les dije que no estaba, él salió de la casa, ellos lo han atrapado, lo mataron. Escenario número 2, ellos llegan a la casa y yo les digo, si está este amigo en mi cuarto, van, le matan. Pues Kant dice, prefiero la opción en la cual dije la verdad y lo han matado, porque como mínimo no participé del asesinato. Cuando al contrario, si yo les digo a esos asesinos que él no está en la casa y que ellos salen a buscarlo justo cuando ellos salían, al mentirles, yo produje en el mundo una causa nueva que no estaba en la secuencia normal de las causas. Yo les dije, salgan de mi casa y justo ahí le han matado, por lo que eso es responsabilidad mía. En cambio, en el otro caso, no tengo responsabilidad para Kant, porque simplemente respeté la verdad, respeté la ley de la moral común, por lo tanto, bien es cierto que lo han matado, pero lo han matado sin mí. Cuando en el primer caso, como yo mentí, asumí distorsionar la serie causal, por lo que yo soy responsable del asesinato de mi amigo. Ven ahí una vez más algo muy importante en Kant y en muchas filosofías, la culpa. El sentimiento de la culpa que pesa sobre nuestros hombros desde hace más de 2000 años. ¿Ya? Ahí claramente se siente que Kant está completamente en esto. Por lo que ven, una moral rigorista, deontológica, porque la moral consecuencialista también tiene ciertas dificultades. Último punto que les quiero comentar hoy es la segunda objeción que se hace en este caso Kant a él mismo para intentar resolver una de las dificultades más importantes, no solo de la historia de la filosofía, sino me imagino para todos ustedes de la vida común, ¿por qué los malos son felices? Eso es insoportable. O sea, ven que todos conocemos esposos y esposas espectaculares, magníficos, fieles, y sin embargo la vida les trata súper mal. Y por otro lado, conocemos malditos hombres, malditas mujeres que engañan a todo el mundo y en la vida les va súper bien. Pues ven que es la vieja dificultad filosófica, cómo articulamos la moralidad con la felicidad. Cómo articulamos la virtud con la felicidad. Ven que todo filósofo debe a su manera contestar a eso. Pues van a ver una vez más que la respuesta de Kant es bastante sorprendente. Su idea es la siguiente. Existen dos maneras de articular moralidad y felicidad. Tal como habíamos dicho la sesión pasada, una manera analítica, es decir que moralidad y felicidad son la misma cosa, o una manera sintética, es decir que son dos cosas que se pueden de vez en cuando unir. Y Kant dice, la manera analítica de unir moralidad y felicidad se ha conocido en Grecia a través de Epicuro y los estoicos, que por dos caminos un poco diferentes
llegaron a pensar que ser moral y ser feliz es la misma cosa. Y Kant dice, ser moral y ser feliz, por definición, no puede ser la misma cosa. Una vez más, por la razón, fenómenos noúmenos. Ser feliz, explica Kant, es el momento en el cual todo lo que sucede en el mundo parece realizar mis propios deseos, parece cumplir la propia finalidad que yo le doy a las cosas. Es decir, no aparece ningún obstáculo en el mundo. Pero ven que entonces ser feliz responde a la lógica del mundo fenomenal, del mundo de las cosas que se mueven en el mundo. Ser moral, en cambio, responde a otro ámbito, responde a otro campo, el campo noumenal del bien y del mal. Por lo tanto, Kant dice, como son dos conceptos que pertenecen a dos mundos diferentes, su unión no puede ser analítica, tiene que ser sintética, tiene necesariamente que pensarse de manera sintética. Y dentro de este mundo sintético, o de estas opciones sintéticas, dice Kant, solo hay dos opciones. O bien, opción 1, el deseo de felicidad es el móvil de las acciones virtuosas. Es decir, o bien, soy una persona moral para poder llegar a ser feliz. Es decir, que mi verdadera intención es ser feliz. Y por eso soy una persona moral. O bien, al contrario, las mismas acciones virtuosas o morales que yo hago en el mundo son la causa de mi felicidad. Y Kant dice, ninguna de las dos es posible. Por razones que podemos entender fácilmente. Ven que, opción 1, el deseo de felicidad es el verdadero motivo de mis acciones morales. Eso es imposible por lo que habíamos dicho antes. Mis acciones morales deben surgir de un solo deseo, ser moral, no ser feliz. Por lo tanto, esa opción no es posible. Segunda opción, según la cual mis acciones virtuosas deberían causar mi felicidad, pues primero vemos que es falso desde un punto de vista empírico. Tal como decíamos, conocemos personas muy buenas moralmente y al parecer esta bondad moral no causó para ellos cierta felicidad. Por lo tanto, factualmente parece falso. Pero es además falso conceptualmente, por una razón muy simple. La causalidad solo se da entre fenómenos. Y la causalidad nunca se puede dar entre un fenómeno y el mundo noumenal. Por lo tanto, la felicidad no puede causar la moral y la moral no puede causar la felicidad. ¿Por qué? Pues porque son dos mundos radicalmente diferentes. Hay una opción, la opción magnífica, la opción mágica que siempre surge en filosofía, la que Spinoza llama el asilio de la ignorancia. ¿Quién va a hacer el vínculo entre el mundo noumenal y el mundo fenomenal? Pues obviamente, ningún ser humano puede hacerlo, puesto que para nosotros son dos campos diferentes. Sí, pero hay alguien para quien tal vez no sean dos campos diferentes. Alguien que lo puede todo en filosofía. Pues obviamente Dios. Entonces vamos a ver de repente cómo resurge la misma figura de Dios dentro de la filosofía de Kant, con la idea siguiente. Para poder pensar esta articulación entre acciones morales y felicidad, debemos entender que no es que las acciones morales nos hagan felices, sino que las acciones morales nos hacen dignos de ser felices. Ese es el concepto clave. Estamos dignos de ser felices si es que somos personas morales. Obviamente, no podemos demostrar que Dios establece este vínculo, puesto que hemos dicho en la crítica de la razón pura que la existencia de Dios no se puede demostrar. Por lo tanto,
nadie puede demostrar que es Dios quien establece este vínculo. Por lo tanto, como no podemos demostrarlo, ¿qué vamos a hacerlo? Lo dice el mismo Kant, pues vamos a postularlo. Y vamos a tener que decir que para que algo como una razón práctica pueda existir, es necesario que postulemos tres tipos de cosas diferentes. Obviamente solo las podemos postular porque son cosas noumenales y no son cosas fenomenales. Por lo tanto, es una simple postulación, lo que Kant llama los postulados de la razón práctica. Son tres. Kant dice, para que una moral sea pensable, debemos primero entender que debemos postular cierta libertad humana. Ven que ahí es un punto muy, muy interesante en historia de la filosofía, que consiste en saber. Una cosa es decir que la libertad existe. Otra cosa muy diferente es decir que la libertad exista o no, de todas formas la debemos postular para construir un sistema moral. Y verán que es lo mismo que sucede, por ejemplo, en el sistema jurídico, con lo que decíamos en la clase 1 acerca de la identidad personal. Yo no sé si soy la misma persona que la que era ayer, pero lo que sí es seguro es que para que un sistema jurídico pueda existir, se debe postular eso. Si no, me llevas a juicio y yo digo, no, pero el robo que cometió alguien ayer era otro Estefan, y yo no, o sea, yo hoy soy otra persona, ¿ya? Pero lo que bien ven que todos entendemos que de vez en cuando se deben postular cosas. Tal vez existan cosas que no podemos demostrar, pero que debemos postular porque las necesitamos, en este caso, para la vida práctica. Por lo tanto, ven, primer postulado, la libertad humana existe. Si no, no podemos pensar el campo moral. Segundo postulado, con un precio a pagar un poco fuerte, ¿eh? El alma es inmortal. O sea, postular la libertad ya dolía un poquito, pero postular la inmortalidad del alma ya es un peso un poco fuerte, ¿eh? Por la razón siguiente. Kant dice, bien estoy consciente que alguien que actuaría por deber a lo largo de toda su vida, pues simplemente sería un santo. Es decir, que sería una persona que en realidad no necesitaría moral, porque estaría constantemente en la santidad. Y Kant dice, bien sé que los seres humanos no somos así. Bien sé que a lo mejor a lo largo de toda nuestra vida vamos a poder evolucionar moralmente, vamos a poder mejorarnos moralmente. ¿Mejorarnos hasta dónde? Pues obviamente debemos poder mejorarnos hasta el estado en el cual somos seres plenamente morales. Sí, pero ¿cuándo es el momento en el cual somos seres plenamente morales? Pues cuando ya hemos dejado este mundo. Ven que es imparable, es un argumento excelente. Para poder pensar que en algún momento de la vida tenemos como horizonte esta moral perfecta, radical, creada para santos, pues debemos pensar que no es para nosotros seres humanos ahora mismo y que por lo tanto es para nosotros seres humanos en el más allá. Por lo tanto, segundo postulado, el alma es inmortal. Tercer postulado, un poco duro igual. Por lo tanto, Dios existe. ¿Por qué razón Dios existe? Pues simplemente porque con la moral, tal como les comentaba, nos hacemos dignos de la felicidad, esperando que, si algún Dios existe, podrá eventualmente recompensarnos. Es decir, con esta idea que los justos serán felices. Y ven que es algo muy interesante, porque obviamente es una dificultad que habita toda la historia de la filosofía, pero ven que es difícil pensar, incluso para Kant, y Kant que quiere ser el moralista más riguroso, más formalista, más duro, pues incluso para él, lo confiesa ahí mismo, es difícil pensar que una persona pueda ser buena
sin esperar en algún momento que será recompensado por eso. Es decir, que ahí es el momento en el cual bien vemos que tal vez la filosofía de Kant da un pequeño giro. Nos decía que ser moral es ser moral por ser moral, que es ser moral por deber. Pues ahí mismo él confiesa, cuidado, hay una pequeña esperanza. Hay esta pequeña esperanza según la cual, si Dios existe, lo que no puedo demostrar, si Dios existe, recompensará a los justos. Ahí ven una vez más la influencia de la mamá y del pietismo sobre Kant, ¿no? Entonces ven que esos 3 puntos son postulados de Kant, no son demostraciones de Kant. Son postulados en este sentido que son las condiciones de posibilidad de existencia de la moral kantiana. Y obviamente para él de la verdadera moral. O sea, él piensa que su moral es verdadera, obviamente, ¿no? Entonces ven que, a diferencia de todo lo que hemos visto en la crítica de la razón pura, en la cual se trataba constantemente de demostrar cosas, de conocer cosas o de construir cosas, pues en el campo moral, de repente, debemos postular. Y ven que postular es algo un poquito divertido, porque en realidad postular es jugar. O sea, Kant no lo dice así, ¿no? Pero otro filósofo, Pascal, lo dice así, es apostar. Y ven que es muy interesante que un filósofo tan genial, tan sistemático, tan radical como Kant, llegue a decir, en su gran sistema filosófico, en algún momento voy a tener que apostar. Eso a mí me llena de felicidad. Es decir, que los grandes racionalistas deban ellos también apostar. Cerramos entonces esta sesión de hoy. Ven entonces que ahí podemos entender ciertas críticas que ha recibido Kant. Una de las críticas más fuertes que ha recibido es la crítica de los filósofos nietzscheanos, que consiste en decir, Kant armó todo el edificio para poder anunciar la muerte de Dios. En la crítica de la razón pura, Kant tenía todo el edificio listo, pero al último segundo fue cobarde, no quiso tumbarlo. Al último segundo dijo, no, pero moralmente lo necesitamos para una eventual esperanza, una eventual recompensa, ¿ya? Por lo que ven que ahí podemos entender cierto hilo conductor en la filosofía alemana, que pasaría por Kant, Hegel y Nietzsche, ¿ya? Con esta idea que el racionalismo hubiera tenido que llevarnos a la muerte de Dios. Pero lastimosamente, ningún racionalista tuvo el valor de llevar a cabo realmente su obra. Vamos a tener que esperar a un filósofo no racionalista como Nietzsche para que se pueda por fin declarar que obviamente Dios ha muerto. Ven entonces esta pequeña crítica a Kant. Segunda crítica a Kant, la que a mí me parece más interesante para pensarlo, es justamente esta idea de una moral perfecta, una moral para santos, una moral pura. Hay un autor francés magnífico que se llama Charles Péguy, que redactó una frase famosísima. De tanto querer tener las manos puras, Kant ya no tiene manos. Es decir que, de tanto querer esperar tener una intención totalmente pura, totalmente perfecta, totalmente buena para actuar, pues nunca actúas en el mundo. Porque obviamente, como no somos santos, nunca tenemos una intención absolutamente pura. Siempre hay algo, siempre hay algún interés, algún placer, algún deseo, algo inconsciente. Siempre hay algo que nos mueve. Por lo que ven que es una moral perfecta, pero no sé si es una moral para seres humanos. Muchas gracias por su atención.